Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago. Y en esta ocasión quiero hacer este video especialmente dedicado a todas aquellas personas que quieren empezar el año 2020 con el pie derecho y teniendo un año muy exitoso en el mundo de la fotografía. Ya sea que, como yo, que se dedican de lleno a la fotografía como actividad económica principal, o aquellas personas que aún tienen un trabajo o cualquier otra ocupación y que desean comenzar a generar ingresos a través de la fotografía. Esta es una serie de tips que a mí me han funcionado mucho desde hace algunos años, que tienen relación con la planeación estratégica y financiera de nuestro negocio de fotografía. El primer paso que quiero recomendarte es identificar en qué etapa te encuentras como fotógrafo. Yo aquí he delimitado tres etapas, financieramente hablando, porque hay muchas etapas de fotógrafo. Hablando del mundo empresarial o de las finanzas, se considera que hay tres etapas. La primera de ellas sería una etapa inicial, que es cuando el negocio va empezando, o también le denomino yo como cambio de carrera. Es decir, las personas que en algún momento nos encontramos en la situación de que ya sea que por decisión propia nos salimos del empleo en el cual estamos trabajando para iniciar un emprendimiento en el mundo de la fotografía, o bien que por alguna razón desafortunada estás en riesgo de perder tu trabajo, o bien ya te despidieron del trabajo en el que te encuentras. Y esto lo hago en respuesta a varios amigos y conocidos que se encuentran en esta situación y me han preguntado o me han pedido consejo de qué hago en este momento, ya que me quedé sin trabajo o a partir de enero ya no voy a tener trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo iniciar mi negocio de fotografía? Y partiendo del punto de que ya se tiene algún conocimiento, ¿no?, de fotografía, digamos, no estamos empezando de cero. Ya hemos tomado algunos cursos, ya tenemos tal vez la cámara y estamos en ese proceso, ¿no?, de cambio de carrera. Puede ser también que te encuentres en una etapa de crecimiento, es decir, ya eres un fotógrafo con cierto tiempo en el medio, pero estás buscando darle justamente a tu negocio una nueva etapa, un nuevo nivel en el cual tienes un mayor desempeño, un mayor nivel de ingresos o quieres mejorar en este aspecto. Tenemos también una tercera etapa que sería la de rentabilidad, que es un fotógrafo que ya está consolidado, es decir, ya tiene años de experiencia, su negocio es rentable, perdón, pero está buscando también mejorarlo y crecer o expandirse tal vez a otras ciudades o a otro país. Esa sería una tercera etapa de la cual probablemente no hable en este video. Yo me estaría enfocando primeramente a la etapa inicial y tal vez un poco a la segunda. Bien, vamos a partir de la primera etapa en la cual tú estás en proceso de dejar tu trabajo y comenzar una vida activa como fotógrafo. El reto principal aquí es lograr un flujo de efectivo, que este flujo de efectivo se entiende como la cantidad de dinero que recibimos de manera regular, que originalmente o anteriormente venía como parte de nuestro sueldo o prestaciones o comisiones que recibíamos ya de nuestro trabajo anterior. Naturalmente, cuando nos quedamos sin trabajo, ya sea por voluntad propia, de que decidimos dejarlo, o nos han corrido, nos han, ¿cómo se le llama?, despedido de nuestro trabajo, este flujo de efectivo se interrumpe. Y lamentablemente los gastos que tenemos, las deudas, los pagos que tenemos que hacer, esos no se interrumpen, esos se mantienen, porque probablemente estamos pagando el automóvil o la renta de la casa, las colegiaturas de los hijos y gastos corrientes de servicios que todos tenemos. Entonces esa es una situación muy estresante para la mayoría y ese es el gran reto a resolver de primera mano: cómo resuelvo el tema del flujo de efectivo. Aquí especialmente cuidado con caer en el océano rojo, lo he mencionado aquí y en otros videos de mi canal, que se entiende el océano rojo es aquel mercado en el cual entramos a una competencia muy encarnecida con base en el precio solamente. Es decir, con el fin de lograr satisfacer ese flujo de efectivo que necesitamos para vivir, el cual se compararía con el oxígeno. Sin oxígeno no puedes vivir
gran cantidad de tiempo, es más, ni siquiera unos minutos, pues se podría decir, ¿no? Eh, lo mismo, un negocio cualquiera o cualquier persona sin flujo de efectivo, pues simplemente nos quedamos paralizados y nos metemos en una situación muy grave. Y la solución primera para esto es aceptar cualquier trabajo. Sobre todo hablando de fotografía, pues nos ponemos a aceptar cualquier trabajo que nos viene, que se nos ofrece, ¿no? Ya sea que a lo mejor tú no eres fotógrafo de eventos, ni te gustan los eventos, pero tienes que hacerlo porque de otra manera no tienes ingresos. O eres un fotógrafo que hace producto y a lo mejor no te interesa hacer retratos o no te interesa hacer fotografía de escuelas, de alumnos, de bebés, de niños y pues básicamente le entras a todo porque la necesidad es muy apremiante. Entonces, el problema de esto es caer en el océano rojo, es decir, vender tus servicios a un precio excesivamente barato con tal de tener dinero rápidamente y poder subsanar todas las urgencias económicas que se te presentan. Esa es una situación que obviamente puede salvarte del problema, sin embargo, te mete en otros problemas a largo plazo porque al tener muchísimo trabajo que estás cobrando muy barato, automáticamente ahorcas tu tiempo, tu creatividad y tu energía y no te permite pensar de manera creativa. Esa es una situación que debemos evitar a toda costa. Claro que si estás en ella, pues ni modo, hay que entrarle y esto pues no se lo deseo a nadie, por supuesto, pero en paralelo hay que tratar sobre todo de tomar las cosas con calma, aquí lo dice, ¿no? Dentro de la medida de lo posible. Lo importante es que si tú en este momento no te encuentras en esa situación de urgencia, es decir, todavía tienes tu empleo y estás apenas considerando salirte de él o estás intuyendo que en cualquier momento puedas perderlo por algún recorte de personal o alguna crisis económica de la empresa en la cual estás trabajando, tomes las cosas con calma y sobre todo te anticipes al futuro. Nosotros como personas y sobre todo como adultos y padres de familia o jefes de una casa, ya sea que seas una mamá o un papá con familia, lo que es importantísimo es de alguna manera anticiparte a cualquier situación que se pueda presentar en el futuro y no dejar que ella te sorprenda. Siempre, aunque tengas muy buen trabajo en este momento o un trabajo estable, siempre visualizar qué podría pasar en el futuro, ya que en el mundo en el que vivimos no hay simplemente nada seguro. Yo considero que es muy importante visualizar un horizonte de tal vez 1 o 2 años y pensar qué voy a hacer más adelante. Uno de los primeros pasos es identificar cuáles son tus gastos corrientes. Tus gastos corrientes son todo aquello que necesitas generar para poder subsistir. Ya lo mencionaré un poco más adelante, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa para que lo vayas pensando. Tu posible nivel de endeudamiento, pagos de tarjetas, pago de servicios, todo esto que necesitamos tú y yo y todas las personas para vivir. También identificar tu punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Es un elemento financiero, un concepto en el cual te lo presento aquí gráficamente. Este punto de equilibrio es un momento en el cual no ganas ni pierdes dinero. Estás en tablas, por así decirlo. En esta gráfica se representa una línea azul que estoy marcando con mi mouse en este momento, que representa tus gastos fijos. Los gastos fijos son estos gastos corrientes que te mencionaba. Son cosas que tienes que pagar y gastar sí o sí, tengas o no ingresos. Todos los negocios y todas las personas tenemos un cierto nivel de gastos fijos. Entre más grande es este nivel, obviamente la situación es más delicada. Por supuesto que una persona soltera y sin hijos es muy probable que tenga un nivel de gastos fijos mucho más bajo que una persona que tiene casa propia o está pagando un automóvil o está pagando cualquiera de gastos de su familia, que tiene personas a su responsabilidad y a su cargo. Entonces, este nivel de gastos fijos es sumamente personal e individual. Eso solo lo sabes tú y probablemente tu esposa, tu esposo, las personas que están más cercanas a ti. Ese nivel hay que identificarlo, te decía yo, y también hay una línea naranja o amarilla que muestra la gráfica que se le llama
costo total o también representa los gastos variables. Los gastos variables son aquellos en los que incurrimos cuando hacemos un trabajo. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú eres un fotógrafo, pero también eres un empleado, es muy probable que para ejercer ese oficio de fotografía, cuando no tienes ningún proyecto, no incurres en ningún costo variable. Es decir, no incluyes en ningún gasto de tal vez asistente o rentar un equipo o a lo mejor tomar un avión, un camión o utilizar tu vehículo para tal o cual cosa. Todos esos gastos o costos que están relacionados con los proyectos de fotografía se consideran variables. Dicho de otro modo, en otro ejemplo, si tú vendieras algún pasteles o pizzas o cualquier producto de este tipo, eh, necesitarías comprar insumos cada vez que te piden pasteles o pizzas. Y esos insumos que no corresponden a tus gastos corrientes o a tus gastos fijos, esos no tienes que erogar o gastar si es que no tienes pedidos. A eso se le conoce como costo variable. Por eso se representan con una línea inclinada que está en función de las ventas, que son esta línea verde, el ingreso total. Naturalmente, cuando tu ingreso total es cero, es decir, no tienes ingresos, sigues teniendo tus líneas de gastos fijos y el costo total se considera cero también. Entonces, esa zona es la zona de pérdidas, es decir, tienes gastos pero no tienes ingresos, lo cual te orilla a pedir prestado o a utilizar financiamiento de tarjetas de crédito, etcétera, y se convierte en una situación peligrosa. Llega un momento en que las ventas empiezan a crecer y en esa misma proporción van creciendo los gastos variables. Pero llega un momento en que se encuentran en un punto neutro en el cual tú no tienes ya ni ganancia ni pérdida, sino estás tablas. Ese punto se le conoce como punto de equilibrio. Ahora te lo voy a mostrar con un ejemplo para que quede más claro. Si tú rebasas el punto de equilibrio, es decir, tus ventas superan tus costos, encuentras en la zona de utilidades, que es la zona más saludable en la cual todos queremos estar. Te voy a mostrar a continuación un archivo que tengo aquí de Excel. Bueno, en mi caso es Numbers, que es el Excel de Mac, pero es lo mismo. Y este archivito te lo voy a obsequiar para que lo descargues de aquí de mi Dropbox. Es un ejercicio muy sencillo en el cual tú solamente tienes que incluir estos tres datos, que son el gastos fijos mensuales, que podría ser, me imagino, a lo mejor unos que te gusta, pensando en pesos, unos 150,000 pesos, siendo, digamos, un gasto de una familia para estos días. En dólares, ¿cuánto sería esto? Tal vez unos $8,000. $8,000 para pensar en un rango que podamos entender en todos los países, porque en pesos mexicanos de pronto me han dicho que no se comprende, ¿no? Digamos unos $8,000 mensuales. Pensamos que tú vendes una sesión de fotografía en $500. $500 y tu costo directo de esa sesión de fotografía a lo mejor son unos 100 o $150, pensando en impresiones, en transporte y demás. Aquí nos damos la fórmula, nos calcula cuál es el punto de equilibrio en cantidad de productos. Yo aquí estoy tomando en este ejemplo sesiones fotográficas. Eh, Según la fórmula de mi archivo, nos da un total de 23 productos que yo tengo que vender o 23 sesiones fotográficas para igualar esos gastos fijos. Aquí lo identifica el archivo de esta manera y ese punto donde se cruzan las dos líneas es el punto de equilibrio. Yo honestamente siento que ese punto de equilibrio es muy alto porque difícilmente voy a ser capaz de vender 23 sesiones fotográficas en un mes. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo hacer varias cosas. Puedo incrementar el precio de mi producto
puedo reducir el costo directo de mi producto o puedo reducir los gastos fijos mensuales. Pensando en que yo tal vez tenga un empleo, y aquí es donde viene la decisión. Si yo me salgo de mi empleo y voy a tener que vivir solamente haciendo fotografía, me obligo a mí mismo a cubrir la totalidad de esos gastos a través de sesiones fotográficas, en este ejemplo. Entonces probablemente no pueda hacerlo porque no tenga la capacidad ni el tiempo ni la capacidad de mercado para poder hacerlo. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, está bien, no me voy a salir de trabajar y voy a ayudarme solamente a pagar una parte de mis gastos fijos con la fotografía? Entonces no estaría considerando sacar toda la cantidad de gastos fijos del negocio de fotografía, sino probablemente la mitad. Conservo un trabajo en el cual yo todavía puedo recibir algún ingreso y esta mitad de gastos fijos que ahora le he puesto $4,000 se van a reducir a 11 sesiones por mes, que es un poco más accesible, pero sigue siendo difícil de alcanzar, ¿no? ¿Qué pasaría? Vamos a bajarle, en vez de gastarme tal vez 150, me voy a gastar 100. Entonces le estoy bajando un poquito el costo y le voy a aumentar un poquito el precio. En vez de 500 voy a cobrar 600. Entonces con ese ajuste se va a 8. Es decir, este es solo un ejemplo y obviamente estas cantidades dependerán de cada quien, pero nos sirve para jugar un poco con las variables y ver hasta qué punto yo puedo subir o bajar mi precio. Si ahora yo estoy pensando en una cantidad de gastos que es bastante alta. Si yo fuera una persona soltera que a lo mejor necesito únicamente $2,000 para vivir y al mes y voy a dar mi sesión fotográfica en $300 y me gasto tal vez 50, ¿no? Aquí me da un panorama muy parecido de 8 sesiones al mes que dices, bueno, eso está bastante asequible, pero ya estamos hablando de otra persona, de otro nivel de gastos, de otro ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, te voy a dejar este archivo para que juegues con él un poco y lo adaptes a tu situación personal, que es muy interesante. Volviendo aquí a este análisis de punto de equilibrio, pasamos a la siguiente etapa en la cual también yo te recomendaba, justamente cuando el punto de equilibrio es muy alto o difícil de alcanzar por medio de una sola fuente de ingreso, en este caso la fotografía, mi recomendación es mantener tu empleo actual o buscar otras fuentes de ingreso. Y esto es muy importante. Al menos yo, en mi experiencia personal, yo sabía cuando empezaba en la fotografía que no quería dedicarme a los eventos. Yo no quería hacer fotografía social, aunque sé que hay muchos fotógrafos que viven muy bien de hacer bodas y 15 años y este tipo de eventos fotográficos que no tiene nada de malo hacerlo, por cierto, es un rubro fotográfico como cualquier otro, pero yo sabía que no era para mí, yo no me sentía cómodo haciéndolo, entonces yo decidí mantenerme un par de años más en el trabajo en el que estaba y buscar en paralelo otras fuentes de ingreso. Y lo que hice fue justamente eso. Tenía mi ingreso del empleo, tenía ingresos ya generados por fotografía. En mi caso eran sesiones, no eventos, pero bueno, aquí estamos hablando de inclusive algunos talleres. Yo comencé a dar talleres porque tenía ya experiencia como capacitador y en la formación. Entonces, yo tenía ya ese ingreso adicional como fotografía y también puedes tener algún otro ingreso. Puede ser que tú tengas la venta de algún producto en línea, a lo mejor te gusta vender compra-venta tal vez de productos como por ejemplo zapatos, ropa, a lo mejor tu esposa hace pasteles o joyería o algún otro tipo de producto o tienes alguna propiedad que puedes rentar y recibir ingresos de esa manera. Entonces, de esa manera ya con estas múltiples fuentes de ingreso puedes hacer frente mucho más cómodamente a estos gastos corrientes que siempre se van a mantener ahí. Y afortunadamente o muy posiblemente, ya cuando tienes más fuentes de ingreso, puedes obtener este excedente o utilidad que te servirá para tu formación, tal vez en fotografía, para comprar más equipos si es que lo necesitas, ampliar tu portafolio para tener una mejor oferta en el rubro de la fotografía, que yo fue lo que hice.
Yo invertí gran cantidad de mi excedente en esa etapa para formar más portafolio, que son las fotos que justamente yo quería hacer, porque no quería esperarme a tener clientes y tampoco quería utilizar las fotos de mis clientes para anunciarme, puesto que no correspondían a lo que yo quería hacer como fotógrafo. Sí, fue un proceso de mayor tiempo, le tuve que dedicar tal vez un año o dos más en mi proceso de transición, pero eso fue lo que me funcionó a mí. Y por qué no, también algún porcentaje para recreación, comprarte tus cosas y etcétera, ¿no? Pasarla bien, puesto que todos trabajamos muy duro para ello. Tiene que haber un rubro para este punto, ¿no? A menos que haya una situación que lo impida realmente. La creación de esta plataforma toma tiempo. Yo a todas las personas que me preguntan, ¿qué hago? Me salí de trabajar y quiero empezar a tomar fotografías para subsistir, yo les recomiendo que antes de tomar esta decisión, analicen la viabilidad de generar estas múltiples fuentes de ingreso en paralelo con el empleo que tienen actualmente para no caer justamente en este océano rojo que hablábamos al principio. Es bastante delicado, es una situación en la que no me gustaría estar ni quiero recomendarte que estés porque es muy complicada, en la cual no se puede pensar de manera creativa, ya lo decía yo. Si tú estás en una situación como esta, en la cual tienes este soporte de múltiples fuentes de ingreso, te permite mayor tranquilidad y no solo eso, sino también poder pensar de manera más creativa y más innovadora. Llegado el momento que puede ser que incluso la misma fotografía te brinde múltiples fuentes de ingreso, que obviamente tomará tiempo desarrollar esta plataforma, pero a lo mejor un fotógrafo puede estar vendiendo sesiones, eventos, impresiones o álbums de los trabajos que ya hace, a lo mejor dar algunos cursos, probablemente si tiene algún estudio, pues rentarlo a otros fotógrafos también para que lo utilicen y a lo mejor la monetización de alguna plataforma como puede ser YouTube o puede ser Adobe Stock o Shutterstock o cualquier otra plataforma que vende contenidos para fotógrafos. Y adicionalmente otros ingresos, que aquí ya la parte de otros ingresos que ya representa un rubro más pequeño, ya no es más grande de lo que era al principio. Quizá todavía tengas esa propiedad que estás rentando o todavía tengas esa tiendita en línea en la que vendes juguetes o productos como ropa, zapatos, etcétera, cosméticos, cualquier cosa que te guste vender y la tengas ahí como un segundo ingreso y te permita hacer frente a todos tus gastos fijos, ya no nada más tuyos, sino también de tu negocio, así como los costos directos o costos variables que van ligados a la ejecución de todo servicio. Y nuevamente tengas tu excedente de utilidad, obviamente ya descontando cuestiones de impuestos y demás, que no voy a entrar en detalle porque ese es tema de otro video y aparte muy variable dependiendo cada país, pero en teoría te quedaría también nuevamente tu excedente para crecimiento, reinversión, branding, recreación y todo lo que ya habíamos mencionado. Esta plataforma que es mucho más, digamos, más robusta, ya te está llevando a la segunda etapa del fotógrafo, que ya es la de crecimiento. Ya no estás en la etapa inicial, pero llegar a esa etapa toma tiempo, una, eh, no es, digámoslo así, una varita mágica y tampoco es algo rápido. Requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo paciencia y tiempo. También mucha inteligencia y mucho saber utilizar bien tus recursos. Es una serie de toma de decisiones para la cual te voy a recomendar 4 ejercicios. Yo cada año hago esta planeación estratégica utilizando estas 4 herramientas. Tengo el análisis FODA, del cual ya he hablado en otra parte de mi canal, pero te voy a dejar la liga aquí por si no has visto ese video. Y aquí también te daré alguna introducción breve al ejercicio de análisis FODA. Después, otro ejercicio muy bueno es el lienzo estratégico, que me gusta mucho, derivado del Océano Azul, del libro de Cham King, que se llama Océano Azul. Y luego sigue un ejercicio de objetivos, metas y acciones. Y finalmente, un ejercicio de proyección financiera. Es decir, comenzando con el análisis FODA,
Muchos de ustedes lo conocen, es una herramienta que ya data de los años 80, probablemente hasta más vieja. Sigue siendo bastante útil para muchos, para algunos otros ya no tanto, pero a mí me gusta utilizarla y recomendarla porque siento que es bastante básica y nos sirve a todos. Las fortalezas son aquellas cosas que hacemos bien, aquellas cosas que nos distinguen, en las cuales somos, su nombre lo dice, fuertes y competentes. Los ejemplos de una fortaleza podría ser que yo tengo bastante equipo, tengo a lo mejor bastantes cursos, ya he recibido capacitación, tengo conocimiento y a lo mejor, aunque no tenga experiencia en ventas, perdón, aunque no tenga experiencia en fotografía, tengo experiencias en el rubro de ventas. Esto es un ejemplo, ¿no? Que le puede quedar a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros. Las debilidades, por otro lado, son también internas, son cuestiones en las cuales no tengo un buen desempeño o tengo falta o carencia de esos atributos. Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí, no tengo un estilo, ¿no? A lo mejor hay fotógrafos que me han dicho, sí, mis fotos están buenas, pero no tengo ningún estilo, ¿no? No sé ni qué tipo de fotos hago, ¿no? Tampoco tengo tiempo suficiente para hacer proyectos que me gustaría. No tengo una marca ni posicionamiento, es decir, nadie me conoce, aunque mi trabajo fotográfico no es nada malo. Es decir, tengo una fortaleza, pero al mismo tiempo tengo una debilidad y tengo un problema de flujo de efectivo que no es suficiente para mí. Las fortalezas y las debilidades son internas, es decir, tú decides si aprovecharlas en el caso de las fortalezas o subsanarlas, como en el caso de las debilidades. Hay debilidades que no podrás quitarte de encima. Hay debilidades que sí necesitas quitarte de encima. Por ejemplo, la falta de posicionamiento, si es algo que tienes que atacar. Y lo de falta de tiempo y lo de flujo de efectivo. Todo ello es algo que te imposibilita lograr tus metas. Es decir, todos estos ejemplos son debilidades que necesitas quitarte de encima. Pero voy a añadir una que tal vez no interese tanto. A lo mejor digo, una de mis debilidades es que no me gusta viajar. Pues no hay ningún problema, no es ningún requisito que todo fotógrafo deba forzosamente viajar. Es una debilidad que a mi juicio no te afecta demasiado. Podrías o no decidir quitártela o no. Tenemos aquí las oportunidades, que son aspectos del entorno que te sirven para alcanzar tus metas. Por ejemplo, identificando esta persona, dice, yo tengo un círculo de conocidos en determinada industria o determinada cámara empresarial, a lo mejor conozco muchos emprendedores o conozco muchos restauranteros o hoteleros a quienes les puedo vender foto. Ahí está una oportunidad. O conocidos que tienen escuelas, etcétera, ¿no? Esa es una oportunidad. Tengo también exposiciones y otras opciones de ingreso que no he explorado. Todas esas son oportunidades. Tengo también las amenazas, que son situaciones externas que me afectan y que me ponen en peligro. Por ejemplo, los recortes de personal que he visto que están haciendo en mi trabajo. Y esa es una amenaza, ¿no? Con las cuales tengo que hacer algo. Ese es el análisis FODA a grandes rasgos. Tengo también por aquí el lienzo estratégico, que es una herramienta que me encanta, porque se parece un poco al análisis FODA porque finalmente es una matriz, pero esta es una matriz que nos lleva a analizar aquellos aspectos que me conviene resaltar, reducir, crear y eliminar. Muchas veces estamos pensando en añadir cosas nuevas, hacer cosas nuevas, innovar, ¿qué más puedo hacer? Pero también es importante saber qué debo dejar de hacer. Y esta es una herramienta que se me hace muy japonesa y muy interesante. Por ejemplo, yo podría decir que tengo que resaltar en este ejemplo de este fotógrafo la venta de eventos de fotografía, sesiones de foto y tengo también que trabajar en mi networking. Son cosas en las cuales tengo que impulsar. Al mismo tiempo, reducir el tiempo extra en oficina, porque a lo mejor esta persona, si bien no se va a salir de trabajar, pero sí debe dedicar un poco de tiempo para hacer lo demás. Entonces tiene que reducir el tiempo extra de oficina y también gastos en equipo, puesto que en su análisis FODA decía que ya tiene equipo suficiente. No necesita estar comprando y comprando más cámaras y más lentes, porque con lo que tiene considera que es suficiente para empezar a trabajar. También crear puede
pensar en algo sencillo como un perfil de Instagram y una pequeña marca personal, que es algo que le hace falta. Y también puede eliminar, decidir quitar el tiempo que pasa en grupos de Facebook, porque a lo mejor en este ejemplo es una persona que se la pasa debatiendo mucho tiempo ahí con otros usuarios de Facebook, qué cámara es mejor y cuál me conviene y por qué y por el otro, y dice, ese tiempo que es valioso ya no lo voy a utilizar para eso, sino para promover mi negocio. Este sería un ejemplo de lienzo estratégico, el cual a mí es una herramienta de las que más me gusta. Todos los años hago mi lienzo estratégico y he decidido muchas cosas en base a esta herramienta tan sencilla y tan poderosa. El tercer ejercicio son los objetivos y metas y acciones. Los objetivos en este ejemplo, por decir algo, es generar ingresos de la fotografía. Es una intención, el objetivo es lo que quieres lograr, pero no es suficiente. Un objetivo se tiene que trazar en números y en plazos tangibles. Aquí, por ejemplo, dice que necesita generar al menos $1,000 al mes de la fotografía. Una meta desafiante, sí, pero es muy posible de alcanzar. Él aquí está proponiendo dos formas de alcanzarla, ya sea vendiendo 2 eventos al mes, cobrando $500 cada uno, o haciendo 2 sesiones, o más bien, y haciendo 2 sesiones de retrato al mes de $150 cada una. Es decir, si se dan una combinación de estas dos estrategias, puede ser que alcance su meta de ventas o inclusive la rebase. Y aquí estoy poniendo algunas estrategias puntuales para lograrlo. Una de ellas, impulsar cuenta de Instagram o meter publicidad en Facebook o meter un anuncio en un directorio local, en el gimnasio donde hace ejercicio, ofrecer sus servicios en exposiciones relacionadas, por decir, si estás en exposiciones de quinceañeras, pues vender las sesiones para eso, o de bodas, o de lo que estés haciendo. Por ejemplo, hay exposiciones para todo, desde fanáticos del café, fanáticos de Star Wars, fanáticos de lo que tú quieras. Es hacerte presente en los eventos en los cuales puedas encontrar personas que quieran el servicio que tú ofreces. Yo tengo un amigo que se va al registro civil a ofrecer sus servicios de fotografía a las personas que se van a casar. Y ahí está muy puntualmente diario. Y si bien no es un trabajo que a él le encanta realizar, sin embargo es una estrategia que le ha permitido generar los ingresos de esta primera mano haciendo fotografía de justamente bautizos o personas que se acaban de casar por el civil. Y este es un ejercicio de metas, ya decíamos. Y el cuarto ejercicio es la planeación financiera. Aquí yo te he puesto una tabla de Excel imaginaria que no corresponde a nadie que yo conozca, ni siquiera a mí, en la cual estoy dándote un ejemplo de cómo yo lo segmento. Por ejemplo, aquí puedes poner los meses como columnas y como, más bien como filas. Los meses son las filas y los columnas son los diferentes rubros de ingreso que puedes tener. En este ejemplo hay una persona con sueldo base de $400 al mes, es decir, tiene un sueldo todavía de su empleo y también recibe comisiones u honorarios. Tal vez es un vendedor o un consultor o una persona que recibe una parte fija y una parte variable de su sueldo, que si bien no está tan mal, pero él quiere ganar más. Y estas comisiones u honorarios a veces son de $250, a veces son de $100, a veces de 40, es decir, es muy variable, ¿no? Ahí lo coloqué una proyección mensual que él está haciendo para este año 2020, de acuerdo a lo que él conoce de su negocio y lo que más o menos percibe que puede ser cómo irá el año que sigue. Sin embargo, estamos añadiendo sesiones de foto de $150 y en algunos meses hace una, en otro hace dos, en otro hace una otra vez, en otro hace nada, en otro hace tres y etcétera. ¿No? Lo hice como muy salteado. Eventos y también se animó a dar 2 talleres en ese año, 2 talleres cada 6 meses, digamos, y otros ingresos que son cantidades muy pequeñitas, sin embargo, en ocasiones, ya sumándolo todo, pues son bastante buena, que no representa ningún
problema porque estos ingresos yo estoy pensando que a lo mejor son de una plataforma de stock de fotografía o tal vez de un canal de YouTube que va empezando. Es decir, este ingreso es algo que hoy día no pinta mucho, pero en el futuro puede ser muy importante. Ya sumando todo, aquí ya se hacen sumas horizontales, como puedes ver, y sumas verticales, nos da un promedio de cada uno de estos rubros y un total anual de casi $20,000 en este ejemplo, que no está nada mal. Pero probablemente, pues todas estas cantidades tú las puedas ajustar a lo que esperas. Para lo mejor para ti esta cantidad es muy poco o es mucho, dependiendo de tus necesidades, pero la herramienta está ahí para que la utilices para lo que desees. El chiste es que tengas una planeación financiera, sin importar de cuáles son tus rubros de ingreso, que tengas un estimado de cuánto vas a recibir. Y obviamente no somos adivinos, ni somos expertos en finanzas, ni tampoco somos eh, personas que manejan la economía mundial de una manera así como al dedillo, pero esto nos permite tener al menos un estimado y una proyección, porque yo lo estoy poniendo aquí. No siempre se alcanzan todas las metas y objetivos. Ninguna planeación es perfecta. Todas son susceptibles a equivocarnos o a no lograr algunas de las metas que nos proponemos. Pero este hábito nos ayuda a ser propositivos y proactivos y no estar esperando a que las cosas sucedan, sino pasarnos al otro lado, del lado de donde están las personas que hacen que las cosas sucedan. Y si bien, como ya lo dije, no somos infalibles, con que alcances algunos de los metas que te has propuesto, es muy probable que te sientas muy realizado y muy satisfecho de todo lo que has logrado. Yo aquí te comparto algunas de las metas que tuve para este año y algunas las cumplí y otras no. Por ejemplo, impulsar el video, mi canal de videos, que es YouTube, con un video por semana, eso lo logré. Incluso lo rebasé. Y pude rebasar la meta de 100,000 suscriptores que me lo propuse el año pasado y estoy muy contento por ello. También pude tener un segundo curso en doméstica, lo cual me tiene muy contento, ya que este curso saldrá en enero. Y así como ese, hay otras metas que no pude realizar. Por ejemplo, explorar nuevos estilos de edición o crear nuevos proyectos fotográficos o inclusive publicar mi libro Sacrilegios, que yo lo tenía programado para este año. Le estoy poniendo un color amarillo, que significa que si bien sí pude hacer avances en ese aspecto, no puedo decir que lo he logrado al 100%, probablemente un 80, 70, que si bien no es un éxito total, sí me tiene contento porque estoy cada vez más cerca de lograr lo que me he propuesto. También el hacer talleres internacionales, yo me hubiera gustado viajar, tuve la oportunidad de ir a Argentina, que no se logró y lo estoy marcando en rojo, ni modo. Son situaciones que no se pueden, digámoslo así, no son infalibles, pero el que no se haya logrado cualquiera de estas metas, como terminar todos los cursos que he comprado, no pude terminar ni uno solo de los cursos que he comprado, entonces pues ni modo, se marca en rojo y listo, no pasa nada. Se pasa al siguiente año como otra meta a cumplir que probablemente pueda lograr tal vez en un 20, 30, 40%. No es razón para desanimarnos, puesto que hay más de las que están en verde, de las que están en rojo o en amarillo. Aparte, como ya lo he dicho, mientras se alcance la meta principal que nos hemos propuesto para el año, que en mi caso son las ventas en general de todas las fuentes de ingreso que tengo, como clientes, como sesiones o cursos y demás, pues yo me siento satisfecho y sé que las que no terminé o que no cumplí, las puedo cumplir el año que viene o tal vez incluso hasta desaparezcan, porque simplemente los intereses cambian año con año y no siempre queremos las mismas cosas. Esto no es razón para desanimarse y al contrario, seguir evolucionando. Entonces, los planes nunca son perfectos y, sin embargo, es importante hacerlo. Yo te invito a que hagas este ejercicio ahora que es diciembre. Seguramente tendrás algunos par de días en estas semanas de Navidades y Año Nuevo para que antes de que empiece el 2020 tengas estos 4 ejercicios realizados
y lo analices y lo medites para que tengas un año más exitoso. Sinceramente te deseo mucho éxito para este año que comienza. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en el canal durante este año y los anteriores y nos estaremos viendo pronto aquí en el 2020. Muchas gracias por seguir el canal de Alter Imago Fotografía y que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias y hasta pronto.